Revolución en verde. Capítulo 58. Examen de rescate. Mezo hubiera deseado poder decir que se sorprendió al oír la segunda tanda de bombas, pero no fue así. La forma en que Mera había descrito la situación le había hecho casi inevitable que las cosas salieran mal. Hubo un atentado al principio, pero los autores seguían sueltos. Esperaba que, si no encontraban a la persona, o personas, responsable de los atentados, continuaran durante bastante tiempo, y además arruinarían la puntuación de todos. Sin embargo, por el momento, no estaba en condiciones de brindar apoyo en esa zona. Se le había asignado trabajar con Uraraka, Onenuki y Tokoyami para realizar labores de rescate y evacuación en uno de los barrios más afectados al principio. Si bien Mezo pudo ayudar a localizar a los civiles que necesitaban ser rescatados, los cuatro lograron atravesar los escombros para extraer a los civiles más heridos. Dados los daños en su sector de la ciudad, aprovecharon al máximo esa oportunidad. Entre Uraraka, que se llevó a la deriva montones de escombros, y Onenuki, que simplemente se metió a nado en el lodo hasta los sótanos, los cuatro casi habían logrado rescatar a todos los civiles en su zona asignada cuando estallaron las explosiones. Uraraka y Onenuki escoltaban a un par de civiles ancianos al centro de triaje, mientras que Mezo y Tokoyami se encargaban de extraer al último grupo de civiles de una casa que parecía a punto de derrumbarse por completo en cualquier momento. Dada su mayor estatura y su mayor fuerza, Mezo estaba separando una viga de soporte derrumbada de una pared para que Sombra Oscura tuviera suficiente espacio para colarse en el edificio y rescatar a los atrapados. No había forma de abrir una entrada lo suficientemente grande como para que Mezo entrara sin desplomarlo todo sobre los civiles. Tokoyami había trabajado arduamente con Sombra Oscura para asegurarse de participar en los rescates cuando fuera necesario y no desviarse en su propia dirección en cuanto entrara en el edificio a oscuras. Afortunadamente, el arduo trabajo de Tokoyami para negociar y comprender mejor a Sombra Oscura dio sus frutos, y el Don Consciente logró ayudar a los tres civiles atrapados a salir del edificio. Mientras que el primero, obviamente interpretando a un preadolescente, pudo salir por sus propios medios, los otros dos, obviamente interpretando a los padres del chico, no pudieron. Sombra Oscura los sacó a cada uno individualmente, depositándolos en el suelo frente a Tokoyami. Al parecer, la madre habría sufrido una lesión en la cabeza durante el ejercicio, con sangre inquietantemente realista que le enredaba el cabello y le corría por la cara. Sin embargo, el hecho de que abriera los ojos apenas y se acomodara en el suelo después de que Dark Shadow la depositara reveló que no estaba realmente herida. Se suponía que el padre había resultado herido de forma similar en el colapso inicial, con el actor sujetándose el costado derecho con el rostro contorsionado por un rictus de dolor. Su brazo derecho colgaba suelto de su articulación y Mezo no podía decir con certeza si se debía al don del hombre o si simplemente podía dislocarse el hombro con una orden, como Aizawa. Con Sombra Oscura bajo su costado izquierdo, pudo salir caminando, pero en cuanto el don se retiró a Tokoyami, el hombre prácticamente se desplomó en la calle. Mezo gruñó al soltar la enorme viga que sostenía, alejándola de la casa. Se levantó polvo al caer contra la casa y toda la estructura se estremeció. Los tres civiles miraron fijamente a Mezo y a la casa, esperando a ver si se derrumbaba aún más. Por suerte, no fue así, y los tres volvieron a sus actuaciones. Mezo estaba seguro de que habría perdido puntos si la casa se hubiera derrumbado, independientemente de si había sido estrictamente culpa suya o no. ¿Ves? Es como dije, todo estará bien. Tokoyami intentaba consolar al preadolescente, pero le costaba mantener su habitual afectación. Mis papás. Respondió el actor con lágrimas en los ojos. Van a estar bien, ¿verdad? No has dicho nada de ellos. ¿Por qué no? Tus padres estarán bien. Mezo aprovechó la oportunidad para intervenir y quitarle un poco de presión a Tokoyami. Siempre le había costado un poco socializar. Tenemos una tienda de campaña médica instalada no muy lejos de aquí. Puedo llevarlos. ¿Te gustaría caminar conmigo? Mezo sabía que podía resultar un poco desagradable la primera vez que los veía, pero aún así, el visible estremecimiento del actor no le hizo sentir menos dolor. ¿Puedo acompañarlo? El civil señaló a Tokoyami, quien estaba verificando con el padre que Dark Shadow no hubiera agravado sus heridas al sacarlo de la casa. Por supuesto. Mezo esperaba sonar tranquilizador y no dejar traslucir el enfado. Dado que el actor no le quitó ningún punto, probablemente le fue bastante bien. Con cuidado de no empujar demasiado a los otros actores, Mezo los levantó.
Inclinándose hacia adelante, Mezo se aseguró de que ambos estuvieran tumbados sobre su espalda, extendiendo los brazos a ambos lados para evitar que se cayeran. No era fácil para él cargar a dos adultos sobre la espalda de esa manera, pero estaba dentro de sus posibilidades. En cualquier caso, no quería cargarlos más de lo necesario, tanto por su peso como porque quería asegurarse de que sus heridas recibieran tratamiento. Mezo echó a correr hacia el centro de triaje, con Tokoyami y el niño siguiéndolo de cerca. Para alivio de Mezo, Sombra Oscura decidió ser amable con el niño, manteniéndolo entretenido mientras caminaban las varias cuadras de regreso a la tienda médica. Quizás fue porque usaba los brazos para sujetar a los heridos en su espalda en lugar de desarrollar más orejas para mejorar su ya muy sensible audición, o quizás porque estaba concentrado en llegar a la carpa de triaje lo más rápido y con el máximo cuidado posible. En cualquier caso, no escuchó el creciente descontento en el centro médico hasta que casi llegó. ¿Por qué no envían más héroes a rescatar a los que quedan en la zona alta? Preguntó una voz de hombre, dura por la ira. Está a solo unas cuadras de aquí. Sé que pueden prescindir de los héroes. Mi esposa sigue allí. Señor, con el debido respeto, dijo Yaoyorozu como si ya se lo hubiera dicho un par de veces. Ya tenemos héroes trabajando en la zona alta. Estoy seguro de que rescatarán a su esposa en cualquier momento. Sin embargo, con las bombas adicionales que han explotado, necesitamos destinar personal donde más se necesita. Ahora mismo, es en el distrito residencial. Mezo se coló en la tienda, asegurándose de evitar que el debate se extendiera a un lado. En cambio, llevó a los heridos a la placía, la delegada de segundo año de Seiai. Incluso antes de que Yaoyorozu se viera arrastrada a una discusión, la placía había sido quien decidía qué lesiones requerían atención con mayor urgencia. Oh, por favor, el hombre furioso le lanzó una mueca a Yaoyorozu. Esas bombas explotaron en la sala de mutantes. Céntrate en quienes realmente necesitan ayuda. Esos mutantes seguirán ahí más tarde, si de verdad sientes la necesidad de salvarlos, te lo prometo. Si Mezo no hubiera estado en el proceso de bajar a los dos civiles heridos en sus brazos, no sabía qué le habría hecho. No había escuchado comentarios así desde que llegó a la UA, pero eso no significaba que no estuviera acostumbrado. Ese tipo de sentimientos no eran precisamente raros en los rincones más remotos de Fukuoka, después de todo. Y les prometo que estamos haciendo todo lo posible para salvar a cada persona que haya sido atrapada en este ataque, respondió Yaoyorozu, con ira evidente en su voz. PFFT. Si a esas cosas se les puede llamar personas. El hombre murmuró en voz baja, lo suficientemente alta como para que todos en la tienda lo oyeran. Un silencio incómodo se apoderó de la tienda médica. Nadie más quería involucrarse en esta discusión. Mezo se enderezó, con la mirada fija, listo para lidiar con esto de la única manera que sabía, siendo una persona más responsable y dando buen ejemplo. Su plan era hacerse notar, ignorar al hombre enojado y preguntarle a Yaoyorozu a dónde debía ir. Sabía que eso no cambiaría ninguno de los prejuicios fundamentales del hombre, pero con suerte demostraría a quienes dudaban si seguir su ejemplo que no les iría bien. Sin embargo, al girarse para encarar al hombre furioso, vio algo aún más aterrador. Uraraka, visiblemente temblorosa, se dirigía hacia él con los puños apretados. Mezo esperaba no haberle hecho mucho daño. ¿Qué demonios acabas de decir? Casi le gritó Uraraka. ¿Tienes idea de la mierda que pasan los mutantes solo para existir en la sociedad? No necesitan que unos imbéciles de mente estrecha como tú lo empeore. Sal de aquí, siéntate y. Al hombre le tomó un momento desviar su atención de Yaoyorozu a Uraraka, pero en cuanto lo hizo, abrió los ojos de par en par, conmocionado, y se quedó paralizado. Al hacerlo, su piel, por decirlo de alguna manera, se erizó. Algo le pasó en el rostro, recorriendo su cuerpo de izquierda a derecha, y por un instante, Mezo vio a una joven de ojos y cabello dorados en lugar del hombre calvo que había estado gritando. Entonces, lo que hubiera sucedido, desapareció. Uraraka se quedó en silencio mientras el rostro del hombre cambiaba, luciendo tan sorprendido como él mismo. El primero en sobreponerse a la sorpresa fue el hombre enojado, presionando algo en su bolsillo con un clic audible antes de salir corriendo de la tienda a un ritmo mucho más rápido de lo que Mezo habría esperado dada su complexión. Otra ronda de explosiones estalló a lo lejos. Mezo estaba bastante seguro de que esta tercera ronda de bombas se había ubicado muy cerca de la segunda. Quienquiera que fuera este bombardero, apuntaba casi exclusivamente a la sala mutante en ese momento. Los héroes que aún se encontraban en el lugar volvieron a la acción.
Naoyorozu se recuperó rápidamente del impacto y actualizó las órdenes a todos los estudiantes que aún se encontraban en la ciudad. Al mismo tiempo, varios actores de Loop comenzaron a pedir ayuda adicional en otras partes de la ciudad. Al parecer, la amenaza de más oleadas de bombas los hacía más propensos a argumentar que los héroes debían salvar a sus familias primero. Más de uno parecía al menos tan prejuicioso contra los mutantes como el que acababa de huir. La única que permaneció inmóvil fue Uraraka, quien seguía con la mirada perdida hacia donde había desaparecido el bombardero. Susurró una sola palabra, una que nadie más que Mezo podría haber captado. Himiko. Lenta y dolorosamente, Kyoka recuperó la consciencia. Lo primero que notó fue un zumbido en los oídos. Intentó moverse, pero se sintió oprimida por 3 lados por algo que parecía hormigón y madera. Incluso si no lo hubiera estado, incluso el intento de moverse hacía que su cuerpo se quejara. Se sentía como si acabara de pasar un día de entrenamiento con Gran Torino. Quizás un poco más duro de lo normal. Pero eso no estaba bien. Rebuscó en su memoria para averiguar qué había estado haciendo para terminar así. Después de todo, no era frecuente que el entrenamiento en la UA la llevara a perder el conocimiento. De repente, todo volvió a su mente. La débil llamada de auxilio. La búsqueda de la víctima. Los explosivos en el sótano. Izuku cayendo por el techo justo a tiempo para protegerla de la explosión. Dado lo cerca que había estado de la explosión, Kyoka supuso que debería estar agradecida de que las únicas quejas que tenía eran un zumbido en los oídos y un poco de rigidez y dolor. Kyoka abrió los ojos de golpe y se encontró en un pequeño espacio bajo una masa de madera, hormigón y yeso. Izuku estaba a escasos centímetros de ella, sosteniendo el resto de la casa sobre sus hombros. Hilos de látigo negro se extendían desde su espalda y brazos, asegurándose de que tuviera bien agarrado el montón de escombros justo encima. La única luz en el espacio que había creado provenía del relámpago verde y chispeante, lo que indicaba que estaba usando su don para mantenerlo todo unido. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Preguntó Kyoka con torpeza. No le había parecido mucho tiempo, pero eso no le decía nada. Kyoka. Menos mal que estás despierta. Kyoka contuvo un respingo al oír el volumen de Izuku. Sin embargo, entre su preocupación por ella y el probable zumbido en sus oídos por la explosión, era comprensible. No llevaste ni 10 segundos inconsciente, pero estaba preocupada por ti. ¿Cómo te sientes? ¿Recuerdas lo que pasó hace un momento? ¿Te sientes mareada o con náuseas? Si tuviera una mano libre, te preguntaría cuántos dedos tenía en alto. Green, tranquilo. Estoy bien. No creo que tenga una conmoción cerebral. Sí, me duele la cabeza, pero justo donde me la golpeé. Kyoka se frotó el cuero cabelludo y se sorprendió un poco al ver que su mano regresaba sin sangre. Voy a cuidarme, pero creo que tuve suerte. Izuku exhaló un suspiro, visiblemente aliviado. Por desgracia, eso provocó que los restos sobre él se movieran y crujieran preocupantemente. Se enderezó de inmediato, con una expresión ligeramente avergonzada en el rostro. Entonces, Kyoka decidió abordar el tema candente. ¿Estás bien, Atlas? Espero de verdad que... sí, no hay problema, respondió Izuku rápidamente, aliviando un poco la ansiedad de Kyoka. No es tan pesado como parece. Estas casas probablemente eran un poco más frágiles y menos reforzadas que las casas de verdad, solo para asegurar que se derrumbaran al instante. Aunque me pregunto cómo podían estar seguros de que nadie saldría herido al poner bombas extra en medio de un examen. La única razón por la que estamos bien, después de todo, es porque pude reaccionar con la suficiente rapidez. ¿Cómo reaccionaste con la suficiente rapidez? Preguntó Kyoka. Apenas vi los explosivos cuando bajaste a toda velocidad desde 2 pisos arriba. ¿Podría ser otra de las peculiaridades de One for All? Preguntó Izuku, más que decirlo. ¿El sentido del peligro se activó justo cuando lo necesitabas? Preguntó Kyoka. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Bueno, no exactamente. Izuku hizo todo lo posible por alejarse de la mirada fija de Kyoka sin soltar nada de lo que sostenía. No estoy seguro de cuándo se manifestó por primera vez. ¿Cuándo fue la primera vez que lo notaste? Bueno, en ese momento no me di cuenta de que era sentido de peligro, pero creo que la primera vez fue durante el campamento de verano. La voz de Izuku era tranquila y rápida cuando admitió eso. ¿Y no pensaste en decírmelo? ¿Se lo contaste a alguien? Izuku solo hizo una mueca y apartó la mirada. ¿Por qué no?
Kyoka estaba muy molesta porque Izuku seguía tomando riesgos tan imprudentes con su cuerpo, pero había una parte de ella, más grande de lo que quería admitir, que estaba molesta solo porque a ella en particular no se lo habían dicho. Era egoísta y algo que intentaba reprimir, pero seguía ahí. Bueno, no estaba seguro de qué era, iba y venía, así que no había nada consistente que pudiera señalar. No es algo que Aizawa o Recover y Giel aprobarían probar explícitamente, y tenía otras dos nuevas peculiaridades que tenía que aprender a usar. Y realmente solo he progresado con látigo negro. Todavía estoy aprendiendo cortina de humo. Y todos los demás se esforzaban tanto por su cuenta que no quería quitarle más tiempo al profesor, las razones de Izuku eran comprensibles. No eran las mejores. Kyoka lo había oído hablar lo suficiente sobre los peligros de las peculiaridades mentales poco entendidas como para conocer los riesgos que conllevaba sentido de peligro, pero al menos entendía su razonamiento. Kyoka respiró hondo. Vale, no estoy enfadada, solo sorprendida. Izuku se relajó un poco al oír eso. Y preocupada, claro. Después del examen tendrás que contárselo a los profesores. Sí, ya me lo imaginaba, dijo Izuku. Ya no puedo seguir haciéndolo pasar por otra cosa, un estruendo desde arriba interrumpió a Izuku, atrayendo la atención de ambos. ¿Otra bomba? Preguntó Izuku. Eso parece, coincidió Kyoka. Y cerca. Quizás a una cuadra. Está bien, entonces es hora de irnos, dijo Izuku. Espera, ¿podrías habernos sacado cuando quisieras? Aunque su ansiedad se había disipado un poco cuando Izuku le dijo que estaba bien, aún le preocupaba que tardaran mucho en encontrarlos. Habría sido bueno saber que no estaban atrapados. Bueno, no en cualquier momento. Tenía que esperar a que despertaras. No quería lastimarte accidentalmente al mover todo esto. También sería bueno asegurarme de que no haya nadie cerca cuando lo haga. Kyoka le dio a Izuku la razón de que esas eran buenas razones para no escapar de inmediato. Aunque todavía estaba un poco molesta porque no había dicho nada antes. Al igual que el problema con el sentido de peligro, era mejor solucionarlo después del examen. Conectó sus auriculares al suelo y escuchó un momento. Era evidente que no había nadie cerca. En ese momento, Kyoka estaba casi segura de que la voz que había oído originalmente era solo una grabación, aunque le hacía preguntarse por qué. Todo despejado, amigo. Izuku asintió una vez, con el rostro concentrado. Un relámpago verde centelleó y danzaba mientras aplicaba su don con más intensidad. Con sumo cuidado, Izuku empezó a enderezarse, levantando todos los escombros que los cubrían. Kyoka oyó cómo los escombros se movían y deslizaban, y polvo, rocas y piedras empezaron a caer del techo improvisado. Kyoka levantó las manos y los brazos por encima de la cabeza, intentando protegerse de los escombros que le caían directamente en la cabeza. Sin embargo, al hacerlo, notó que Izuku tenía un látigo negro libre, dedicado exclusivamente a desviar los escombros más grandes que, de otro modo, le habrían caído encima. Quizás había sobreestimado lo difícil que sería salir de su pequeña prisión. Con un último esfuerzo, Izuku literalmente arrojó los restos de la casa tras él mientras se enderezaba. Una enorme nube de polvo se alzó sobre los escombros del edificio que habían estado explorando minutos antes. Quizás fue un efecto de la luz que se filtraba a través de la nube de polvo, o quizá Kyoka lo notaba por primera vez, pero el rostro de Izuku parecía más definido, más maduro. Su mirada conservaba su suavidad natural, pero sus pómulos y mandíbula parecían más definidos, y la mirada en sus ojos era todo menos la del chico nervioso que había conocido hacía más de un año. Pareció un héroe profesional, solo por un instante. No lucía la sonrisa perpetua de Olmig, el ceño eterno de Endeavor ni la sonrisa fácil de Aux. No se escondía tras una máscara como Besgeanisto el Gesot. Izuku simplemente hacía lo que le salía de forma natural. Claro que eso lo haría parecer un héroe. No fue hasta que Izuku estiró sus músculos doloridos y le preguntó si estaba bien que Kyoka se dio cuenta de que lo estaba mirando, con las mejillas enrojecidas. Se puso de pie de un salto y los guió hacia el lugar donde habían estallado las bombas. Llevaban un tiempo saliendo, pero aún era vergonzoso que la pillaran mirándolo con tanta naturalidad, sobre todo en un momento como este. Esa fue la tercera cosa de la que pudieron hablar después de terminar el examen. Tal vez. Mientras Izuku seguía a Kyoka hacia donde había estallado la tercera serie de bombas, la sensación en su cerebro que finalmente había admitido como sentido del peligro seguía ahí, solo que atenuada.
Una parte de él sabía desde que salvó a Ida en el campamento de verano que esos dolores de cabeza eran casi con toda seguridad debido a una nueva peculiaridad. Olmigt había logrado desenterrar información sobre los usuarios anteriores de One for All, desde el cuarto poseedor, quien ni siquiera había sido un héroe. De hecho, apenas existía según la documentación oficial. La única información que tenía sobre el don era su nombre. Sentido del peligro. Bueno, la única información sólida que tenían. Tras lesionarse Nosu, Sir Nighteye había aprovechado su repentino tiempo libre para investigar un poco más sobre los poseedores anteriores. Izuku se sentía culpable tanto por causar la lesión como por obligarlo a dedicar tiempo a investigar sobre los anteriores poseedores del Uno para Todos. Sir Nighteye había refutado el primer punto recordándole a Izuku que había sido el Nomu quien lo había herido y que la única razón por la que Izuku no había estado allí era porque le habían ordenado que se fuera. El segundo punto se había abordado simplemente diciendo que necesitaban comprender todos los aspectos de One for All para evitar que una nueva peculiaridad los tomara desprevenidos y provocara lesiones o algo peor para Izuku o sus compañeros de clase. En ese momento, Izuku no estaba del todo de acuerdo con él en ninguno de los dos puntos, pero consideró que era mejor dejar el asunto ahí. Después de todo, ya se sentía bastante culpable por Olmigt. Resultó ser la decisión correcta, ya que Sir Nighteye había logrado desenterrar información que Olmigt no había podido encontrar. Generalmente eran informes de incidentes escritos a mano de décadas atrás que nunca se habían añadido al sistema de archivos digitales del que dependía gran parte del gobierno, el sistema de héroes y la policía hoy en día. Incluso había logrado encontrar algunos registros de justicieros durante los albores de las peculiaridades que podrían corresponder al segundo y tercer usuario. Saber que la peculiaridad del tercer usuario era Fajin ayudó a reducir considerablemente las posibilidades. Uno de los documentos que logró rescatar de un polvoriento y olvidado almacén gubernamental era el diagnóstico original del don de Ikage Shinomori. El cuarto usuario había tenido la suerte de contar con el mismo doctor durante toda su infancia, algo aparentemente inusual en aquellos tiempos. Sin embargo, este doctor en particular aparentemente había evitado los sistemas digitales, ya que la mayoría de las actualizaciones de la descripción del don de Shinomori simplemente estaban escritas a bolígrafo en los márgenes de su diagnóstico original. En retrospectiva, tenía todo el sentido que Olmigt nunca hubiera encontrado este documento. Después de todo, el héroe número 1 no iba a esconderlo en un antiguo depósito. Sin embargo, la información sobre ese diagnóstico original fue una de las principales razones por las que Izuku no pensó que sus dolores de cabeza estuvieran relacionados con el sentido del peligro. El médico había señalado muy claramente que Shinomori solo sentía peligro cuando había una clara intención de hacerle daño, y solo a él. Cuando Izuku tuvo su primer dolor de cabeza antes del derrumbe que puso en peligro a Ida, lo descartó como una coincidencia. Después de todo, no hay ninguna intención detrás de un derrumbe, y aunque la hubiera habido, no habría estado dirigido contra Izuku. Justo ahora, sin embargo, había ocurrido lo mismo. Había tenido un repentino dolor de cabeza justo antes de que explotara la bomba. Esta vez, sin embargo, había tenido un mal presentimiento sobre esa casa desde que entraron. No estaba seguro de cómo, pero esta vez supo dónde estaba el peligro casi al instante. Quizás el tiempo que llevaba con la peculiaridad significaba que se estaba acostumbrando. Después de todo, las peculiaridades mentales solían tardar más en desarrollarse por completo que otros tipos. Aunque se especulaba que esto se debía a que el cerebro se desarrolla muy rápido durante la infancia, más que a cualquier otra cosa. Izuku negó con la cabeza. Era como si él y Kyoka hubieran acordado implícitamente. Necesitaban concentrarse en el examen por ahora. Podría analizar su nuevo don más tarde. Al menos ya sabía qué buscaba. El dolor de cabeza que había sentido en la casa nunca había desaparecido del todo, y había mantenido una fracción de su atención en él. Latía constantemente en el fondo, lo que indicaba que aún había peligro. Eso Izuku ya lo sabía, dadas las bombas adicionales y posiblemente incluso el bombardero. Por ahora, simplemente lo vigilaba metafóricamente, esperando que le diera una pequeña advertencia antes de que estallara la siguiente serie. Siguió a Kyoka 1,5 cuadras hasta donde había estallado la bomba más cercana en la última oleada. Varios actores de Luke ya estaban afuera, intentando rescatar a sus compañeros de entre los escombros. Se percibía una cierta agitación en ellos que no se había observado en los actores que Izuku había visto antes.
Izuku también notó que todos los miembros de LUT que podía ver eran mutantes complejos de una u otra forma. Algo poco común, pero por lo demás normal. Izuku y Kyoka se dirigieron al grupo más grande que pudieron ver, uno que intentaba sacar los escombros de una casa derrumbada a mano. Estamos aquí para ayudar. ¿Cuál es la situación? Si bien al principio del examen habían intentado mantener a los civiles alejados de la zona cero, la situación había cambiado. Había más daños y menos héroes disponibles, al menos por el momento. Por ahora, era mejor no interrumpir el trabajo amateur de los civiles. A medida que llegaran más héroes, estos tomarían el relevo de los civiles y los guiarían a un lugar seguro. Un hombre alto y corpulento con una mutación de Fakokero bastante evidente miró a Izuku y Kyoka y resopló. Sabemos que no quieren estar aquí ni ayudarnos. No tienen por qué ser condescendientes. Nos encargaremos de lo nuestro, ustedes huyan a otro lugar donde los necesiten. Izuku se quedó momentáneamente sin palabras ante la agresión injustificada, y al parecer algunos de los otros actores de LUT también. Kyoka, por otro lado, sabía exactamente qué quería responder. Escúchame, imbécil. Estamos aquí para ayudarte, quieras o no. ¿Por qué no te apartas para que podamos averiguar dónde tenemos que cavar? ¿Y qué hace que ustedes, los normies, sean mejores en eso que nosotros? Y ni se te ocurra decir que no eres un normie, por mucho que tengas orejas. El hombre con la peculiaridad de un jabalí se irguió en toda su altura, poco más de 1,80 m, y se cernió sobre Kyoka. El sentido de peligro no sonaba más fuerte de lo normal, así que Izuku estaba bastante seguro de que todo era un farol, pero no podía comunicárselo a Kyoka. Aunque claro, no necesitaba saberlo, ya que podía oír los latidos del hombre. Kyoka se acercó aún más, clavándole un dedo en el pecho. Somos mejores en eso porque estamos entrenados para rescatar gente, imbécil. Ahora apártate de mi camino antes de que te detenga por interferir en el trabajo de héroe durante una emergencia. Los dos se miraron fijamente un instante, sin querer ceder. No duraron más de unos segundos, aunque ese instante pareció eterno. El hombre más alto finalmente se giró hacia un lado y dijo con un bufido. Bien. Date un capricho. El hombre con la peculiaridad de un jabalí se alejó para ayudar en otro lugar mientras Kyoka se arrodillaba para enterrarse en el suelo y encontrar a los civiles atrapados. ¿Estás bien? Izuku se arrodilló junto a Kyoka. Podía ver la tensión en sus hombros y la rigidez en sus movimientos. Puede que no lo notara un ojo inexperto, pero esa confrontación la tenía increíblemente estresada. Estaré bien. Concéntrate en el examen. Cerró los ojos, concentrándose en su don. Hay 3 atrapados aquí, 2 cerca de donde se derrumbó la chimenea, 1 bajo el montón de ladrillos a tu derecha. Sácalos, yo seguiré adelante y dirigiré el tráfico a otro lugar. Kyoka se levantó y salió corriendo, con la tensión y la rigidez aún visibles en sus movimientos. Izuku torció la boca con disgusto, pero ella tenía razón. Tenían que concentrarse en el examen. Ninguno de los actores de LUT le había quitado puntos, así que debieron de estar conformes con cómo apaciguó la situación. Ojalá los observadores del HPSC también. Decidido a hacer lo que le había dicho, Izuku rescató rápidamente a los 2 civiles atrapados cerca de la chimenea, agradecido de que ninguno presentara heridas graves. Les indicó cómo llegar a la zona de triaje y reclutó a un agente de LUT cercano para que los llevara allí antes de excavar en la pila de ladrillos que ocultaba al tercer civil. Usando su látigo negro con desenfreno para excavar con rapidez y seguridad, Izuku logró alcanzar al actor enterrado en cuestión de segundos. Sin embargo, este estaba obviamente mucho más herido que los 2 anteriores. Sangre falsa, ojalá falsa, cubría su rostro de cocodrilo, y sus 4 patas estaban torcidas en ángulos antinaturales. No quedó claro de inmediato cuál era su don, pero tenía una piel verde intenso y una hilera de placas óseas que le recorrían la columna vertebral, además de las 4 patas. «Wataru», gritó una voz femenina. Izuku se giró para ver a otro actor de piel verde de LUT, este con solo 2 piernas y sin placas espinales, pero con una cara de cocodrilo similar a la del hombre, mirando fijamente al agujero con ojos muy abiertos y preocupados. Casi al instante se giró para encarar a Izuku. Todo esto es culpa tuya. Deberías haber venido antes, haberlo ayudado antes. Lo llevaremos a la enfermería lo más rápido posible. Te prometo que estará bien. Izuku intentó tranquilizar a la mujer, pero ella no se dejó vencer. Con un grito, levantó la mano para atacar a Izuku y su sentido de peligro se disparó por un instante. Se preparó para el ataque y empezó a pensar en maneras de calmarla si era necesario.
Le tomó un momento, pero Izuku se dio cuenta de que no lo habían golpeado y de que el sentido de peligro se había calmado de nuevo. La mujer miraba fijamente por encima del hombro de Izuku, con el brazo aún levantado. Se giró para mirar, solo para ver que Shoji, Onenuki y Uraraka acababan de llegar para ayudar. De los tres, la mujer parecía estar mirando a Uraraka por alguna razón. Leucosia siempre había luchado contra la distracción, una sensación grabada en lo más profundo de su mente. Sin embargo, no era algo que pudiera expresar con palabras. Era un zumbido, como un enjambre de mosquitos en un cálido día de verano, que crecía y menguaba, una irritación que vivía justo debajo de su piel. Por mucho que se rascara, no podía extirparla. Había sido una molestia, pero algo con lo que había aprendido a vivir. El doctor Garaki le había asegurado que no tenía ningún problema físico, haciendo todo lo posible por comprobarlo. Le había parecido casi una afrenta personal que pudiera tener alguna pequeña imperfección física. Todos los entrenadores de Leucosia en el HPSC también estuvieron de acuerdo. Si no tenía ningún problema físico, no había excusa para que no rindiera al máximo. De hecho, solo la presionaron más cuando intentó quejarse de la distracción. Así que Leucosia había resistido. No era que hubiera tenido muchas opciones. Había sido creada por una razón, como le recordaban con frecuencia. Stendhal nunca pareció tener dudas, persiguiendo su formación y certificación con una intensidad que rozaba la locura. Leucosia ni siquiera consideró preguntarle si había experimentado algo similar. Con el tiempo, había encontrado maneras de ignorar esa picazón detrás de los ojos, la sensación de que olvidaba algo importante. Trabajar hasta que se desplomara físicamente era la solución más fiable. Si estaba agotada física y mentalmente, simplemente no tenía energía para distraerse. Leucosia siempre andaba con pies de plomo. Si se esforzaba demasiado, empezaba a descuidarse y a cometer errores innecesarios. Si no se esforzaba lo suficiente, las distracciones volvían con fuerza. Durante los meses de entrenamiento con el HPSC, había aprendido a manejar el filo de la navaja con precisión. Hoy no iba a ser diferente. Recibe órdenes. Síguelas al pie de la letra. Entrena hasta que se desmaye. Nada nuevo. Nada desconocido. Nada peligroso. Eso fue antes de que viera a Urabiti. Ochako, el zumbido en su mente regresó con fuerza. Peor que nunca. ¿Lo habría sabido Ochako? ¿Formaba parte del plan para destrozarla? Los instintos de Leucosia estaban confusos, en conflicto. Una parte de ella quería correr, alejarse de la aprendiz de héroe que la desbordaba. Otra parte quería abrazarla, besarla, agradecerle a Ochako todo lo que había hecho. Otra parte quería volver a su entrenamiento y dejar que el agotamiento la venciera una vez más. Otra parte quería arrancarle la piel a Ochako, descubrir qué la hacía especial bajo sus pies, beber su sangre y aprenderlo todo sobre ella. Nada de eso era posible, por supuesto. Le habían dado un trabajo y lo iba a cumplir. Así que cedió y detonó la tercera tanda de bombas antes de tiempo. Esto le dio una excusa para abandonar el centro de triaje por el momento y dedicarse a sembrar el descontento en la zona cero. Pero, por supuesto, Urabiti la siguió. Justo cuando estaba a punto de enfurecer a los actores de Luz contra los aprendices, Urabiti apareció. La ira estalló en Leucosia, ira por la distracción que Urabiti estaba causando. Ira contra el HPSC por mentirle a la dulce Ochako, la única que la había contactado. Ira consigo misma por dejar que esta distracción la dominara y dejarse atrapar en el acto tan pronto. Ira contra su cuidador, que la obligaba a ser tan hostil con la única persona que la había ayudado. Se suponía que prolongaría los enfrentamientos, con más bombas en el distrito mutante, aumentando la tensión cada vez más. Pero todo eso se había ido, así que solo quedaba una última cosa por hacer. Tenía que luchar contra los estudiantes héroes. Si lograba eliminar a los que estaban allí ahora mismo, antes de que llegaran los refuerzos, el plan original aún podría llevarse a cabo. Por supuesto, el hecho de que no pudiera usar métodos letales haría que le tomara un poco más de tiempo derrotar a estos aprendices, pero estaba segura de que podía hacerlo. Wataru. Gritó Leucosia, lanzándose contra Bastión. Quería mantener su fachada el mayor tiempo posible. Leucosia sabía que, si bien era más fuerte y rápida que la mayoría de los humanos normales, Bastión la superaba con creces. Aún así, tenía sus trucos y le habían enseñado la mejor manera de derrotar a los villanos con mejoras de fuerza. Bastión destelló con un rayo verde al desplazar el peso del actor de Uka su brazo izquierdo, levantando el derecho para bloquear.
Bien, cargar al civil ralentizaría a Bastión y lo haría más fácil de derrotar. Si lograba derrotarlo, Urabiti, Tentáculo y Meltain serían presa fácil para ella. Leucosia se acercó a Bastión corriendo a baja velocidad, y este abrió los ojos de par en par, sorprendido por su velocidad. Logró reorientarse hacia ella mientras permanecía a su izquierda, interponiendo su brazo derecho entre ellos mientras ella le asestaba una patada. Sin embargo, cuando su pierna impactó su brazo, empujó un poco con su peculiaridad y dobló su pierna alrededor de su brazo, estirándola lo suficiente para conectar con su barbilla. Bastión se tambaleó hacia atrás, con la sorpresa convirtiéndose en sospecha en su rostro. Leucosia no le dio tiempo a pensar, saltando hacia adelante para seguirle el paso. Incluso con un solo brazo en el suelo, Bastión fue lo suficientemente rápido como para bloquear el siguiente ataque de Leucosia. Una serie de golpes directos a su rostro. No importó. Leucosia se aferró a su brazo con ambas manos, sus dedos afilados clavándose en su carne para sujetarlo firmemente. Con un tirón, usó su brazo como palanca para subirse sobre sus hombros y rodear su garganta con las piernas. Soltando su brazo, saboreando la sensación de la sangre en sus manos, se presionó hacia atrás, arrastrando a Bastión hacia el suelo con ella. Ya desequilibrado por sujetar al civil, Bastión se desplomó hacia atrás, girando para evitar que el civil se estrellara contra el suelo. En el último segundo, Leucosia se deshizo de él de un salto, aterrizando con gracia a pocos metros de distancia. Para su crédito, Bastión logró amortiguar la caída y proteger al civil, aunque su mueca dejaba claro que no había sido agradable. Tentáculo corrió al lado de Bastión, lo levantó y lo acunó con 4 de sus brazos, mientras Urabiti y Meltain se extendían a ambos lados, listos para usar sus dones. Meltain estaba a punto de alcanzar el suelo cuando Bastión habló. Aquí no, Meltain. Estamos demasiado cerca de gente que aún necesita ser rescatada. Leucosia no podía ver más allá del casco de Meltain, pero su lenguaje corporal era claro. Se avergonzó de no haberlo pensado y rápidamente regresó a su posición de alerta. Urabiti, por otro lado, estaba furiosa e impaciente. Parecía que la única razón por la que no había apurado a Leucosia era que aún no estaba segura de lo que sugeriría Bastión. Con una mueca, Bastión se puso de pie, lo cual ya era más de lo que Leucosia esperaba. El veneno solía afectar a quienes tenían habilidades de mejora de fuerza con mayor rapidez e intensidad que a otros. Tentáculo, asegúrate de que el civil llegue a un lugar seguro. Necesita atención médica lo antes posible. Pidan ayuda en cuanto puedan. Urabiti, Meltain, apóyenme. Nos encargaremos de este villano ahora, lejos de los escombros. Era una osadía planear justo delante de su enemigo, pero Bastión no carecía de confianza. Sin embargo, Leucosia no estaba preocupada. Solo tenía que detonar la siguiente tanda de bombas y esperar. Distraer a los héroes con un nuevo grupo de víctimas le aseguraría escapar. Sin embargo, su complacencia casi le costó caro, pues sacó el detonador del bolsillo. Bastión se abalanzó de repente, mucho más rápido que hacía un momento, mucho más rápido de lo que debería haber sido capaz con el veneno en su cuerpo, con la pierna golpeando con la velocidad de una víbora. Leucosia logró levantar los brazos y engrosarlos para bloquear, pero la patada la hizo rodar lejos de los escombros, y el detonador cayó al suelo a los pies de Bastión. Sintió que un hueso de su brazo izquierdo se crujía bajo el ataque, pero fue fácil arreglarlo con su don. Aunque no le hacía ninguna gracia que la obligaran a irse, y menos aún perder el detonador, aprovechó la oportunidad para desaparecer, corriendo hacia el laberinto de escombros y ruinas que constituía gran parte del barrio mutante. Era una situación que ya estaba prevista. Sus órdenes en ese momento, aunque esperaban que llegara mucho más tarde en el examen, no eran, después de todo, no dejar inconscientes a todos los aprendices. Solo tenía que mantenerlos paranoicos. Y además, lo último que quería hacer era pelear con Ochako. Algo no iba bien en este examen. Desde el momento en que Mera lo mencionó, Ochako supo que habría un villano con el que tendrían que lidiar durante el examen. También esperaba la segunda tanda de bombas, y la tercera tampoco le sorprendió. Lo que ella no esperaba era que la persona que interpretara al villano fuera Himiko. Claro, Ochako no estaba completamente segura de que el hombre que había detonado las bombas adicionales desde el centro de triaje y la mutante con peculiaridad de cocodrilo que había luchado contra Midoriya fueran la misma persona, y mucho menos Himiko, pero sabía lo que había visto. Ese hombre en la tienda de triaje se había transformado en Himiko en cuanto la vio. Si Himiko podía cambiar de forma, nada indicaba que la mujer cocodrilo no hubiera sido ella también.
Ciertamente ella también había lanzado algunos golpes de maneras que Ochako estaba bastante seguro que no eran anatómicamente posibles. Pero lo que realmente la convenció de que los tres eran la misma persona fueron sus ojos. En cuanto el hombre en la tienda de triaje la vio, incluso antes de que se transformara en Himiko, sus ojos delataron las emociones que la atormentaban en su interior. Terror, esperanza, confusión e ira se reflejaban en sus ojos, la misma mezcla que Ochako había visto en el rostro de Himiko aquella noche, meses atrás, durante sus prácticas. Ochako iba a hacer todo lo posible por rescatar a Himiko de nuevo. Esta vez para siempre. Por ahora, tenía que encontrarla. Otra vez. Himiko salió volando cuando Midoriya la pateó, enderezándose en el aire antes de aterrizar suavemente y escaparse hacia el paisaje urbano. Ochako corrió hacia Midoriya, quien jadeaba levemente. Tenemos que ir tras ella. Onenuki estaba justo detrás de ella, con la visera levantada. Ella notaba que él sentía lo mismo. Midoriya asintió y dio un paso adelante antes de arrodillarse. A pesar de su deseo de ir tras Himiko, Ochako corrió a su lado. Estoy bien, dijo Midoriya con dificultad, entre bocanadas de aire. Ve tras ella, yo estaré justo detrás de ti. Ochako sostuvo la mirada de Onenuki y vio cómo la mirada de su amiga se endurecía. Necesitamos asegurarnos de que estés bien, Bastión, dijo Onenuki. No sabemos cuál era su don. Estoy bien, dijo Midoriya, esta vez con un poco más de energía. Ve tras ella. No podemos permitirnos que exploten más bombas. Earthson también está aquí, y viene más ayuda. Por favor. Ochako y Onenuki hicieron otra mueca, pero ella sabía que Midoriya tenía razón. Y no era como si el HPSC fuera a usar a alguien con un don realmente peligroso en el examen. A pesar de que se utilizan explosivos reales. Ochako negó con la cabeza. Bien. Vámonos, Meltdown. Tras una última mirada a Midoriya, Ochako corrió hacia la hilera de casas donde Himiko, tenía que ser Himiko. Había huido, con Onenuki pisándole los talones. Dividámonos. Tenemos que encontrarla, gritó Ochako mientras corrían. Había un espacio enorme donde Himiko podría estar. Duplicar el área de búsqueda solo ayudaría. ¿Seguro? Replicó Onenuki, manteniéndose a la par con facilidad a pesar de su pesado traje. ¿Viste cómo luchó contra Bastión? ¿Crees que puedes con ella tú solo? Ochako fulminó a Onenuki con la mirada. Sabía que tenía razón, pero no quería oírlo ahora. Tenemos que encontrarla. Cuanto antes. Algo en su voz hizo que Onenuki palideciera ligeramente y asintiera en señal de aceptación. Se colocó la placa facial antes de desviarse hacia la izquierda de Ochako, desapareciendo en un cruce de caminos. El vecindario estaba inquietantemente silencioso mientras Ochako corría por él. Podía oír los sonidos distantes de las labores de rescate y recuperación en otros lugares, pero esta zona ya había sido completamente evacuada. Una brisa débil soplaba por las calles, nada que ver con el huracán que Shiketsu había convocado antes, arrastrando algunas hojas sueltas por la calle. Ochako corrió 2 cuadras más, girando la cabeza de un lado a otro para intentar vislumbrar a Himiko. En ese momento, no estaba segura de cómo sería Himiko, solo de que estaba allí, en alguna parte. Ochako mantenía los ojos bien abiertos por si veía algún movimiento, cualquier posible movimiento que pudiera ser de Himiko. Claro, estaba frenética. Estaba frenética. No podía observar en todas direcciones a la vez, y el latido de su corazón en los oídos anuló cualquier posibilidad de detectar a alguien que intentara esconderse activamente. Así que quizás no fue una sorpresa que Himiko finalmente le ganara a Ochako, literalmente. En un momento corría a toda velocidad, intentando verla por un callejón, y al siguiente se desplomaba por el suelo tras recibir un golpe en la espalda. Himiko simplemente saltó sobre ella, pero no la agarró ni se aferró a ella, así que Ochako rodó por el pavimento, perdiendo su protector facial en el proceso. Recuperó el equilibrio y terminó la voltereta, agachándose. Su mirada se dirigió hacia donde Himiko había acortado la distancia entre ellas, mientras una bota de tacón volaba hacia su rostro. Ochako echó la cabeza hacia atrás lo más que pudo, abriendo mucho los ojos cuando la patada de Himiko estuvo a punto de alcanzarla. Desafortunadamente, aún no había recuperado el equilibrio por completo y se desplomó sobre su trasero, sujetándose con las manos. En un instante, Himiko estaba encima de ella, y un rodillazo golpeó a Ochako en el estómago, obligándola a tumbarse boca arriba, jadeando. Himiko se arrodilló sobre los brazos de Ochako, obligándola a apoyar las manos en el suelo y sujetándolas con las rodillas.
Himiko extendió su mano derecha a escasos centímetros del rostro de Ochako, con los dedos doblados y curvados como garras, cuyas puntas brillaban intensamente bajo el sol. Parecía que Himiko se conformaba con dejar que Ochako recuperara el aliento. En cambio, parecía más interesada en inspeccionar su rostro, aunque no tenía claro qué buscaba. Ochako estaba segura de que era, en efecto, Himiko. Los disfraces que había usado la chica habían desaparecido casi por completo, apenas se reflejaban en su piel. Debajo, en cambio, estaba la misma persona que Ochako había visto en la pantalla del televisor semanas atrás. El pelo corto, el traje azul y blanco, la cara llena de cicatrices, todo seguía allí. Pero muy por debajo de todo eso, en lo profundo de sus ojos, Ochako podía sentir que en el fondo ella seguía siendo Himiko. Himiko, Ochako no pudo evitar hablar. Los ojos de la chica se abrieron de par en par, sorprendidos, por un instante, antes de entrecerrarse, cambiando de color, de dorado a verde, de negro a dorado. ¿Quién es, Himiko? La confusión en su voz le sonó sincera a Ochako. ¿Se habría equivocado? Se parecía a Himiko, sonaba igual que Himiko. Tenía la mirada de Himiko en sus ojos, aún inquietos. Aún así, una punzada de duda se abrió paso por las entrañas de Ochako. ¿Quién es Himiko? Rugió la chica, clavando con fuerza su mano izquierda en el bíceps derecho de Ochako. Ochako sintió que se le rompía la piel cuando los dedos puntiagudos se clavaron en su brazo, y la sangre empezó a manar. Se oyeron pasos a lo lejos, resonando en el estrecho callejón que tenían detrás. En un instante, Himiko saltó de Ochako y aterrizó de pie a varios metros de distancia. Mientras volaba por los aires, Ochako vio cómo su cuerpo se retorcía y distorsionaba, transformándose en algo nuevo. Para cuando aterrizó, era una imitación perfecta de la propia Ochako, incluyendo las heridas punzantes en su brazo derecho. Onenuki salió del callejón un segundo después, deteniéndose confundido. ¿Urabiti? Es ella. Gritó Himiko, señalando a Ochako con el brazo sano. Es Himiko. Onenuki levantó su visor, mirándolas a ambas con confusión. Vamos. Gritó Ochako. No me digas que vas a caer en eso, carajo. Se incorporó con fuerza, apoyándose en su brazo sano. Si la hubiera tirado así, habría acabado con el trabajo. Eso, al menos, pareció convencer a Onenuki. Sin embargo, antes de que pudiera hacer nada, un anuncio resonó en el estadio y la voz desapasionada de Mera inundó la zona. Atención, todos los examinados. Todos los civiles en peligro han sido rescatados y evacuados. El peligro inmediato ha pasado. El ejercicio ha concluido. Ochako, a su pesar, se encontró mirando hacia donde debían estar instalados los altavoces. Por favor, sigan las señales luminosas hasta una de las salidas. Sus puntuaciones serán tabuladas y presentadas lo antes posible. Para cuando Ochako volvió a mirar hacia abajo y vio a Himiko, esta ya no estaba. Onenuki parecía tan sorprendido como Ochako, que la chica había desaparecido. Con un gruñido, Ochako se puso de pie, furiosa porque Himiko había desaparecido una vez más. Esperaba, como mínimo, obtener su licencia provisional en este examen. Quizás eso ayudaría a disipar la profunda sensación de fracaso que sentía. Kai estaba encantado con los éxitos recientes. La visita de Fleckturn había sido excepcionalmente productiva. En una semana, ambos negociaron un acuerdo para fusionar sus organizaciones, dejando a Kai como el segundo al mando oficial de todo Umarise, con acceso total a sus expertos en bioquímica y ciencias Kyok. Kurono y el resto del Shia Saikai seguirían bajo su mando, pero en el, muy improbable, caso de su muerte, se distribuirían entre los demás tenientes de alto rango de Umarise. Fue una estratagema obvia de Fleckturn. Darle a Kai todo lo que quería antes de matarlo, confiando en el honor de la Yakuza para asegurar que los supervivientes cumplieran el acuerdo, y aumentar Umarise con personal y la propia investigación de Kai. El plan tenía solo dos problemas. El primero era que era demasiado obvio. Kai no podía imaginar que ningún jefe de familia hubiera caído en una trampa tan obvia. La segunda era que, en igualdad de condiciones, Fleckturn estaría muerto en cuestión de una hora. Kai recorrió con paso seguro su cuartel general, guiando a Fleckturn a una pequeña sala de reuniones en el último piso de su residencia. Era tradición, al menos desde la aparición de los Quirks, cerrar acuerdos de esta naturaleza entre las casas Yakuza con una copa de sake. Su propósito era demostrar la confianza entre los jefes de familia y enfatizar los lazos espirituales entre ambas familias, acercándolas. En esencia, el acuerdo ya estaba en vigor.
Nada que Kai o Fleckturn hicieran ahora podría alterarlo. Después de todo, Umarise contaba con una peculiaridad impresionante para hacer cumplir acuerdos de esta naturaleza. Aún así, Kai había insistido en esta ceremonia. ¿Qué mejor lugar o momento para matar al único hombre que se interponía entre él y lo que necesitaba hacer para devolver a los Yakuza al poder? Después de todo, el salón de ceremonias era pequeño, pero estaba bien amueblado. Todos los muebles eran antiguos, fabricados hace cientos de años y transmitidos de generación en generación. Para las familias Yakuza era un orgullo asegurarse de que sus salones de ceremonias fueran lo más auténticos posible. Todos los muebles eran de madera fina y bambú, decorados con laca y ribeteados con hierro negro. Kai intentaba evitar la habitación lo máximo posible. Olía a pasado. Pero por hoy, tendría que conformarse. Tras ofrecerle asiento a Fleckturn, Kai se dedicó a preparar las bebidas. Para la ceremonia, incluso se quitó sus infalibles guantes y máscara antes de sentarse frente a Fleckturn en una pequeña mesa. Hubo un intercambio anticuado que ambos recitaron con la intención de acercarlos, pero Kai solo prestó la atención necesaria para asegurarse de usar las palabras correctas. Al terminar la recitación y guardar silencio, Kai y Fleckturn se miraron fijamente un momento antes de que Kai levantara su copa. Justo antes de beber, activó su don, revolviendo el líquido del vaso para neutralizar el veneno que se había añadido al sake ese mismo día. Mientras bebía el sake de un solo trago, tuvo que contenerse para no estremecerse ante el amargo sabor del veneno que quedaba. Medio segundo después, Fleckturn imitó a Kai y bebió el sake de un trago. Kai dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Solo le quedaba esperar. Sin embargo, mientras Fleckturn devolvía su vaso a la mesa con cuidado, tenía una sonrisa burlona en el rostro. Debo decir que estoy decepcionado. A pesar de su marcado acento, Fleckturn hablaba un japonés perfecto. Que Kai supiera, lo había aprendido hacía pocos meses. Sinceramente, pensé que usar veneno durante una ceremonia tan importante sería indigno de ti, Chisaki. Kai dejó de sonreír falsamente y entrecerró los ojos. Bebí de la misma botella que tú. Me viste preparar las bebidas. No tuve oportunidad de hacerle nada a tu bebida. Dejando de lado esa peculiaridad tuya. Y además, supongo que el veneno estaba en la botella y simplemente lo sacaste de tu bebida, pero no importa. ¿De verdad crees que eres la primera persona que intenta usurparme un Umarise? Kai se negó a darle a Fleckturn la satisfacción de una respuesta. Eres la cuarta. Las otras tres están muertas. Además de eso, ¿de verdad crees que eres la primera persona que intentó envenenarme? Eres la novena. Supongo que son números de mala suerte para todos. 7 de los otros que lo intentaron ya están muertos. Y el último. Kai no pudo evitarlo. Ese sería el primero en intentarlo. Yo. Supongo que creías que mi don solo se aplicaba al exterior de mi cuerpo, ¿verdad? Al fin y al cabo, necesito comer. Kai se estremeció. Eso era más o menos lo que había pasado por su cabeza. Bueno, en realidad lo recubre todo. Mi estómago. Mis pulmones. Todo está protegido. Hasta donde yo, o cualquiera de mis científicos de peculiaridades, he podido ver, la comida o el agua no me aportan ningún beneficio. Actualmente, los consumo principalmente por el sabor, aunque nadie sabe con certeza cómo funciona. Lo único que pasa es oxígeno, y solo en mis pulmones. Conveniente, dijo Kai entre dientes. No es la palabra que yo usaría. Fleckturn hizo una mueca. Pero te felicito por tu elección de sake. Si me dices el nombre, puede que me lleve un poco a casa. ¿Envenenado o no? ¿Todavía crees que voy a dejar que salgas de aquí con vida? Preguntó Kai, algo desconcertado. Por supuesto, respondió Fleckturn como si fuera obvio. Después de todo, no puedes matarme. Y no te preocupes, yo tampoco te mataré a ti. Kai no estaba preocupado, pero no iba a dejar que Fleckturn lo supiera. Eres demasiado valioso para matarte. La única razón por la que estoy aquí es para aprender sobre tu droga para eliminar tu don. Salvaré al mundo del apocalipsis de los dones. Preferiría no tener que matar al 80% del mundo para hacerlo si no es necesario. ¿Y si no quiero decírtelo? Preguntó Kai, con más curiosidad morbosa que nada. Tenemos nuestras maneras, respondió Fleckturn con la típica respuesta. El antiguo jefe de Sidero estuvo en tu puesto. Probó gas venenoso, creo. Neurotoxina. Me dijo lo que necesitaba saber antes de morir. Tú también lo sabrás. A estas alturas, Kai no pudo evitarlo.
Se rió, una risita que hizo que Fleckturn arqueara una ceja. ¿Dije algo gracioso? No tienes ni idea, respondió Kai. Estás tan cegado por tu trauma que estás dejando que lo perfecto se convierta en enemigo de lo bueno. Es imposible eliminar las peculiaridades para siempre. Si alguna vez hablaras con tus científicos de peculiaridades, seguro que lo sabrías. Aún así, habremos reiniciado el reloj. Habremos salvado a la humanidad, gruñó Fleckturn. No hay evidencia de que un apocalipsis de peculiaridades vaya a ocurrir. Que odies tu propia peculiaridad no significa que todos vayan a sufrir lo mismo. Fleckturn entrecerró los ojos y frunció el ceño por primera vez en la conversación. Me estás haciendo reconsiderar mi decisión de dejarte con vida. Será mejor que andes con cuidado. Kai volvió a reírse entre dientes. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros? Tú te centras en lo que quieres que sea posible. Yo me centro en lo que realmente es posible. ¿Como cuando te concentraste en matarme? Replicó Fleckturn. Porque ambos sabemos que eso es imposible. A pesar de todo el poder de tu don, no puedes tocarme. No hay nada que puedas hacerme. El veneno no era mi único plan, idiota. Kai se arrodilló y puso las manos en el suelo. En un instante, usó su don para encerrar a Fleckturn en madera, arrancándola del suelo. Simplemente no quería arruinar esta habitación si no era necesario. Sonidos de forcejeo y gritos indistintos provenían de la tumba improvisada que Kai había construido, pero se desvanecieron pronto. Asfixiarse no había sido su primera opción como plan B, pero cuando Fleckturn le dijo que necesitaba oxígeno, se convirtió en su primera opción. Kai no esperaba que todo Umarise los siguiera de inmediato a él y al Shia Saikai, pero no los necesitaba. Solo necesitaba su investigación sobre sus dones. Cualquiera que decidiera unirse a la Yakuza era solo un extra.